Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Angie Saiz y los invito a que se suscriban a mi canal. Ya saben que nada más hay que darle clic a la campanita cada vez que suba un video. Ahora sí ya voy a estar subiendo videos más seguido. Andaba un poco desaparecida porque andaba súper ocupada. Pero bueno, debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales. Y también debajo del video, ahí les van a aparecer también la cuenta de PayPal. Para todos los que me quieran apoyar, porque siempre me están diciendo que quieren apoyarme con todos los videos, bueno, ahí está la liga. Muchas gracias. Debajo del video me pueden dejar todos los comentarios acerca del video y de todos los que tengan duda acerca de todas las cosas que hago de sanaciones limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para romper votos de pobreza, lecturas de vidas pasadas, de runas, de Ogam, de tarot. Manden un mensaje a Facebook, El Rincón de la Hechicera. Allí estoy contestando todas sus dudas y les estoy dando informes acerca de las citas. Recuerden que todo lo hago a distancia. Hoy vamos a platicar acerca del misterio de la muerte. Como muchos saben, hoy hace un mes que mi mami, bueno, dejó de estar en este plano. Para mí, mi mami se convirtió en una hermosa estrella que regresó al mar. Yo, como les he dicho, todos tenemos un cuerpo físico que es como nuestro vehículo en este momento, en este espacio, en esta dimensión, que es con lo que venimos a experimentar cosas, a aprender lecciones, a vivir una experiencia diferente. Cuando nuestro tiempo termina en este plano, nosotros nos vamos a otro lado, evolucionamos. Claro, también depende de las cosas que hayamos hecho en esta vida. Entonces, la gente luego cree que cuando te vas de esta vida, te vas al cielo. No necesariamente te tienes que ir al cielo. La vida se produce en el agua. En el mar surgen todas las cosas. En el mar surge la vida. Somos polvo de estrellas. Entonces, podemos regresar al mar y empezar otro proceso diferente. A veces nos duele que una persona no esté con nosotros o que ese ser querido ya no esté, pero al final son procesos que tenemos que vivir nosotros, porque al final a los que les queda ese vacío o esa tristeza, es a nosotros. Ellos están bien, ellos están en otra dimensión. Me preguntan, oye, ¿qué hay más allá? Nadie puede decir a ciencia cierta qué hay, porque dependiendo de lo que cada uno vayamos haciendo o teniendo en canalizaciones, vamos a tener diferentes mensajes. Yo lo que he visto en las canalizaciones es que en el plano de conciencia que ellos están, no hay enfermedad, no hay edad, no hay dolor. Entonces, cuando nosotros recordamos a las personas o cuando los llegamos a ver, los vamos a ver jóvenes, o me refiero no en la última etapa que tuvieron. Si sois, por ejemplo, una persona mayor, no lo van a ver a lo mejor en su etapa de cuando estaba ya tan enfermo o que no podía caminar ni nada, sino a lo mejor un periodo antes de que esa persona enfermara. Por lo general es en el momento que ellos se vuelven a presentar con nosotros. ¿Cuánto tiempo tardan en que ellos se vayan de este plano? Depende. Si una persona de repente está en terapia intensiva, está en coma, está anestesiada, ellos tardan un poquito más. ¿Por qué? Porque todavía no están conscientes que ya están abandonando este cuerpo. Por lo general, siempre tardan una lunación, que son 28 días. Pero cuando están en ese proceso, tardan 3 meses o 3 lunaciones. Al final, no quiere decir que ellos van a estar mal o que no estén en paz ni nada, sino que a lo mejor todas las cosas que ellos tenían pendientes, como no se dieron cuenta que ellos estaban ya desencarnando, por así decirlo, entonces ellos al momento que se empiezan a dar cuenta, esos pendientes los empiezan a arreglar, no nada más lo que dejaron aquí, sino lo que ellos también tendrían que arreglar para poder irse y poder evolucionar. Me preguntan mucho, oye, ¿qué le puedo decir a mi mamá, a mi abuelita, alguien que ya está muy mal y que ya a lo mejor ya le queda muy poquita, a lo mejor lucecita para que se puedan ir? Yo lo que les digo es, no les hagan promesas, no les hagan tampoco que les digan, oye, prométeme que te vas a recuperar, prométeme que te vas a poner bien, todavía tenemos cosas que hacer juntos, tienes que echarle ganas, porque una persona no se muere o no se enferma porque no le echa ganas. Cada persona es diferente y cada persona tiene un proceso, y a veces tenemos que entender cuando una persona ya está cansada, ya su tiempo acabó, ya acabó de estar, y a veces no lo entendemos. A veces queremos forzar a las personas a que esa energía regrese, a que ellos regresen, porque al final a nosotros son a los que nos hacen falta. Cuando nosotros empezamos a liberarnos de esos apegos, a entender que ese proceso pues es natural,
y que al final, en el caso de nuestros padres, a todos nos va a pasar de una u otra forma, como yo ya se los había puesto en mi página cuando pasó lo de mi mami. Bueno, a todos nos pasa. Hay bebés que cuando ellos acaban de nacer mueren sus papás o muere la mamá cuando nace el bebé. A lo mejor hay niños, hay adolescentes, hay personas que a lo mejor tienen la fortuna de ser personas ya muy grandes y todavía tienen a sus papás, pero es algo que al final a todos nos toca. ¿En qué momento nos va a tocar? En el momento que nosotros tengamos que aprender esa lección, pero sobre todo que tengamos que liberarnos de ese apego. Cuando una persona ya está en su proceso para poderse ir, lo que no debemos de hacer es traerla de nuevo. ¿Con qué? Con nuestros apegos. Estar llorando, estar triste y diciéndole, por favor, no te vayas, quédate, te voy a extrañar, ¿qué voy a hacer sin ti? A lo mejor lo podemos sentir, pero nosotros lo podemos sentir ya en nuestra casa o en otro momento, porque al final es algo que nosotros vamos a tener que aprender. Entonces, bueno, yo los invito a que hay que liberarnos de apegos. Obviamente nos va a doler. A mí luego me dicen, bueno, ¿tú cómo te dedicas a esto? Para ti es fácil porque ya estás preparada. Yo creo que ninguna persona estamos preparada ante un evento que nunca hemos vivido, que para nosotros es nuevo. O sea, no es de que digas, ya se me ha muerto mi mamá muchas veces, no. O sea, es la primera vez que pasa eso. Yo tengo que aprender a vivir así, tengo que aprender a convivir con ella de otra forma, porque aunque ella no esté físicamente conmigo, está en otro plano y la siento y le puedo platicar y le puedo enseñar, aunque para algunos sea como, ay, estás loca porque no está. Bueno, eso depende de cada quien, el nivel de conexión que podamos tener con esos seres de luz y que al final ahora van a ir guiando nuestro camino. Y todos nuestros ancestros o nuestras abuelas, bisabuelas, mamá, esas personas que van dejando este plano, se van convirtiendo en unas estrellas que nos van iluminando el camino y nos van haciendo más fácil ese trayecto que tengamos que hacer nosotros durante esta vida. Entonces, bueno, no hay que estar tristes. Otra cosa que también les digo, porque una persona se vaya a principio de año, a mediados de año, a finales, en una fecha, Navidad, Año Nuevo, 14 de febrero, no quiere decir que ya por eso vamos a estar marcados. Y si se van a final de año, no quiere decir que ya por eso vamos a estar marcados. Y si se van a final de año, nuestro año ya fue terrible. O si se van a principio de año, ya nuestro año comenzó terrible. No, es solamente un evento que nos toca vivir en este momento de nuestra vida y al final no marca los 365 días. Un día puede ser a lo mejor que digas, bueno, este día puedo recordar a mi mami, a mi abuelo, a mi primo, a mi esposo, pero al final no tiene que decir que los 365 días vayan a estar mal o que sea una señal de que todo vaya a estar mal. La vida de cada uno es diferente y no podemos nosotros decir que porque alguien no está en nuestra vida, ya nuestra vida está mal. Por eso es importante liberarnos de los apegos, trabajar cada uno con lo que nos haga falta y ver qué traemos ahí cargando que nos está impidiendo avanzar. Entonces, bueno, vamos a liberarnos. Este año 2020 es un año muy, muy intenso. Ya les voy a hablar en otros videos de los portales energéticos, que ya los escribí en mi página. Pero también es un año de mucho, mucho karma, más que el año pasado. Entonces vamos a ver este año muchos, muchos decesos, vamos a ver muchas cosas muy fuertes, porque al final no es que sea una tragedia, sino son lecciones que nos va a tocar aprender como seres humanos, como universo, como país, como planeta. Bueno, ya saben, mándenme mensaje. Gracias a todos los que han estado al pendientes, que me han dicho, oye, Angie, no has subido videos, pero bueno, ya voy a estar subiendo videos. Gracias por el apoyo, gracias por sus comentarios. De verdad, los quiero mucho, mucho, mucho. Gracias.